Moitas gracias a todos por acudir agora á mesa. Non sei se é o momento en que pode haber algún comentario cruzado entre os tres participantes desta tarde, pero en calquera caso está aberto o turno do público, o que lle agradeceremos que acheguen as súas intervencións, os seus comentarios, as sugestións e que animen esta parte da sesión de hoxe como con debate libre. Sí? Bueno, pois... Por favor, se non lle importa, os que participen desde o público, antes de comezar a falar, digan o seu nome. O meu nome é Marcos Lorenzo, quero transmitir os meus parabéns aos tres relatores e quería comezar, bueno, completando un pouco a exposición, dando a razón a Xerardo Esteve en algunha das cuestións que el nos trasladaba. Bueno, un apunte quizás meramente anecdótico. Hai varios anos, en 2010, desde a revista Tempos Novos, fixéramos un informe onde un dos capítulos era relativo á cultura, non? Básicamente un informe estatístico. E eu puiden ver daquela, gracias a esa pequena investigación, que en Galicia todos os indicadores, digamos, de consumo cultural, de hábitos e prácticas da cidadanía eran inferiores netamente ás medias españolas, non? Estou pensando en asistencia a teatros, museos, bibliotecas, etc. Sin embargo, onde despuntaba, onde destacaba curiosamente Galicia eran ensinanzas do ámbito cultural e, máis en concreto, en música, onde se duplicaban as medias de España. É dicir, os ratios de número de alumnos, alumnas de ensino musical respecto do conxunto da poboación era o doble que na media española. Supoño que aí influirá moito a rede de bandas de música de Galicia, a densidade que temos de orquestas de baile, e por parte delas proviña, digamos, dun acervo europeo e en España, nomeadamente de Cataluña, e tiña que ver ca planificación estratégica en políticas públicas. A outra parte, digamos, a outra pola da que bebíamos, tiña que ver ca educación popular latinoamericana e pasaba por Madrid, pasaba por algúns catedráticos como Tomás Rodríguez Villasanti, que, por certo, é de Ferrol, o sea, é galego. A pregunta, entón, a Pierluigi Sacco iría no seguinte sentido. Esta segunda rama, esta segunda pola, que é a da educación popular latinoamericana, ten desenvolvido todo un corpus de como traballar coas comunidades de base para lograr, dunha forma sinxela, con as metodoloxías ben sinxelas, fomentar o debate social e a toma de decisións colectivas. Isto, de algún modo, está recollido nas facultades no traballo sociocomunitario, a veces, en educación social. Non sei en que medida este coñecemento, estas metodoloxías, poden ser útiles para o fomento da participación na liña en que nos proponía Pierluigi Sacco. E tamén quería comentar algo que me acaba de quedar en blanco. O sea, que deixaría aí a pregunta. En que medida esas metodoloxías que xa existen, repito, tanto de participación como de traballo con comunidades de base a través da educación popular latinoamericana poden ser útiles para o futuro, para fomentar unha cidadanía activa, participativa e creativa. Nada máis. Moitas gracias. Responde primeiro. Estou de acordo. Voy a empezar. Sí. Es una pregunta muy interesante porque en ese momento personalmente estoy trabajando en una colaboración muy interesante con Harvard, a donde está una profesora que exactamente trabaja sobre ese tipo de experiencias en un curso que está llamado Cultural Agents, Agentes Culturales, y que exactamente quiere crear como un canon de participación, teniendo como referencia esas experiencias. Y en ese momento estamos creando como una agenda de investigación
sobre las nuevas formas de políticas culturales que exactamente interactúan también con las figuras más destacadas de este movimiento. Por ejemplo, Antanas Mockus, el alcalde de Bogotá, que desarrolló fantásticos proyectos sobre el uso creativo de la participación popular en proyectos como esos. Entonces, creo que es una sugerencia muy buena y creo que no está una real contraposición entre la planificación estratégica a la manera catalana y estos movimientos básicos, porque lo que es necesario es exactamente una hibridación de los dos. El problema es cómo crear una hibridación orgánica. Esto es el problema fundamental, pero personalmente soy muy optimista porque veo muchas experiencias que ya están, yo creo, empezando a hacer eso de manera muy constructiva, muy concreta. ¿As intervencións? Buenas tardes, muchísimas gracias por las tres comunicaciones que, partiendo de puntos de vista bastante diferentes, cruzan temas que acaban siendo muy semejantes. Y la pregunta que yo tenía cruza un poco las tres comunicaciones. Una es cómo se relaciona la cuestión de la capacitación cultural masiva y la inteligencia artificial, la cuestión del mundo digital y la necesidad de relato en las ciudades, y la cuestión de la dimensión, cómo abordar a partir de una dimensión estética la enorme fragmentación que la tecnología de la información nos trae en como bombardeo de información, como estuvo bien patente. Porque ahí está el conflicto. En el Parlamento los parlamentarios discuten y es un buen colchón. En los ayuntamientos también hablan y votan a favor, otro buen colchón. Pero en la calle es nuestro colchón. Por lo tanto, una revisión del espacio público, que es como ahora se llama la calle, la plaza, exige, pues establecer las reglas del juego en las que nos ponemos de acuerdo. Los ruidos, la nocturnia, la diurnia, los camiones grandes, los camiones pequeños, el tráfico, los peatones, los volardos. Ahí está todo. ¿Y qué es lo que se hace habitualmente? Pues funcionar de memoria. Y por lo tanto, para que no pasen los autobuses o no suban a la acera los coches, volardos. Para evitar la incomodidad de gestionar el espacio público todo a su ancho. De manera que el espacio público sin volardos es aquel que, si viene mucha gente, es más ancha la acera. Y si viene mucho tráfico, es más estrecha. Es la gestión ordinaria de la calle, que exige, otra vez, la palabra, tiempo. La gobernación de la calle exige tiempo. Tiempo de reloj, ¿eh? No tiempo de 5 minutos, tiempo de reloj. Tiempo de concertar estos acuerdos con los ciudadanos. ¿Tú qué me cuentas de la calle? ¿Tú qué ves en la calle? Yo veo esto y esto. Ese es el relato. Me gustaría añadir un pequeño comentario sobre lo que planteaba Teresa en esta dimensión de la participación cultural masiva. Yo creo que este es un momento en que necesariamente debemos que revisar nuestra concepción estética. Por ejemplo, leo muchos lamentos sobre el hecho que ahora que todos pueden fotografiar, más y más fotografías en el Internet están muy feas. Por ejemplo, este facto porque claramente mucha gente empieza a fotografiar, pero tiene no idea cómo propiamente fotografiar. Y es como decir que si toda gente empieza a practicar un deporte, nosotros lamentamos que no todos los chicos
puedan jugar como Cristiano Ronaldo. Es extraño. En el caso del deporte, se destaca claramente que esa es una opinión muy extraña, pero en el caso de la cultura no. ¿Por qué? Porque en el caso de la cultura, aún tenemos esa idea que la cultura alta y la cultura baja básicamente significan que la cultura es realmente interesante, realmente tiene valor, solo si hay talentos extraordinarios. Esto es un problema porque hoy, el día de hoy, tenemos una estrategia completamente diferente. El mismo facto que la gente empieza realmente a participar en este hueco colectivo de producción cultural es esto mismo un valor muy importante. Y claramente esto implica una revisión profunda de la concepción estética, que no claramente, no es decir que todo lo que pasa, todas las fotografías que la gente saca son buenas, porque la gente las saca. Pero el aspecto muy importante es que el hecho mismo de la participación vuelve el proceso creativo en cualquier diferente. Entonces, creo que especialmente en Europa, donde esa idea de la cultura alta, de la cultura como talento, está realmente planteada hace séculos, es un problema real. Y, por ejemplo, lo que está pasando ahora en los países asiáticos. Personalmente estoy estudiando muy cerca Corea porque es un ejemplo excepcional de cómo esta nueva cultura está desarrollando. La idea es completamente diferente. El facto que la gente está participando está creando cánones estéticos muy diferentes que nosotros europeanos creo que tendríamos que estudiar más cerca. Pasa su micrófono. Una pregunta para Pierluigi. El concepto participación, que ha sido repetido por los tres ponentes y que, bueno, al final pues hemos tenido yo personalmente he tenido la satisfacción de oír el concepto hace un rato, política, que echaba de menos, ¿no? Entendiendo la política en el sentido más puro como participación de los ciudadanos en la polis, en la ciudad. Claro, yo me muevo en un horizonte temporal muy limitado, en un horizonte geográfico todavía más limitado, y ese horizonte me hace ver que la posibilidad de participación ciudadana en el hecho cultural, en la expansión cultural, pues lo veo muy limitado a unos guetos, a unos procesos endogámicos que se repiten a través del tiempo. Entonces esto me produce la duda de que se produjese el milagro de que esos guetos, que desde mi punto de vista existen, y creo que no estoy muy equivocado al decirlo, que de alguna manera puedan en algún momento, por un proceso milagroso de renunciar a todo ese tipo, o por lo menos ceder un poco en esas capacidades reales o supuestas y delegar de una forma humilde en un proceso que sería más expansivo. Me asalta la duda de que ese proceso, el establecimiento del relato, efectivamente, y esto es una alusión a algo que dijo Estevez, lo tenga que hacer la administración, efectivamente será la administración lo que lo haga, pero me asalta la duda de que esa misma administración tenga la habilidad suficiente para buscar a los interlocutores adecuados para que hiciesen ese ejercicio de delegación. Esta sería una pregunta a Pierluigi. A Guadez le diría lo siguiente. Entendiendo, como no queda más remedio, porque es una realidad incuestionable, el valor positivo que tienen las nuevas tecnologías, pero también para quien ejercita la docencia de alguna manera, conceptos como Wikipedia, el Rincón del Vago, por citar dos muy conocidos, creo que precisamente no son los más adecuados. Porque evidentemente la creación, el discurso, la creatividad intelectual, pues queda muy mermada cuando se recurre a este tipo de procedimientos.
Es decir, que coincido con lo que se acaba de decir, de que existe, para decir de una forma directa, sencilla y concreta, pues una parte positiva y una parte negativa. Nada más, es una reflexión. Muchas gracias. Claro que es una pregunta muy importante. Es claro que a todos les gusta hablar de participación porque claramente es una palabra que como justifica todo, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy complicado y el problema es que la relación entre participación y manipulación es muy sutil. En particular, es claro que en muchos casos, personalmente, recién he completado un ensayo que revisiona todas las experiencias recientes de participación y sale que efectivamente, en muchos casos, lo que pasa es que las decisiones sobre los objetivos están tomadas antes del proceso y la participación sale como un vestimiento, es decir, que no es realmente el momento en que alguien espera encontrar realmente la idea nueva o la posibilidad realmente de una inteligencia colectiva. Y la razón es que tenemos dudas nosotros mismos sobre la posibilidad real de la participación, de generar ese tipo de valor añadido. El problema, creo, que relacionado al hecho que la experiencia de participación es muy reciente. No tenemos una real historia de participación. Los errores son muy frecuentes, están muy frecuentes y entonces la política claramente tiene que asegurarse contra los riesgos de la participación. Pero lo más que se asegura, lo más difícil se vuelve la posibilidad de una participación real. En ese sentido, creo que en ese momento lo que es importante es que tenemos que desarrollar una actitud más empresarial en la política, realmente empezar a experimentar con la participación. No es fácil. Personalmente, la experiencia que yo tuve con el proceso de Capital Europea de la Cultura fue particularmente interesante porque ese es un momento en que, estando la competición, es una situación, la competencia, es una situación en que el alcalde, la política, crean mucho más espacio para esa posibilidad que normalmente se encuentra. Porque claramente si ellos están convencidos que ese es necesario para vencer el título, realmente se vuelve posible experimentar en serio. El problema es que si no consigues el título, como pasó en el caso de Siena, para muchas razones que no es correcto de plantear aquí, el problema es que eso puede ser como un boomerang, porque claramente toda la experimentación con la participación, cuando el título no está conseguido, crea un problema político muy fuerte, el que es exactamente lo que está pasando en ese momento en Siena. Entonces, el problema no es solamente un problema de la política local, es también un problema de la política europea, porque la política europea tiene que decidir si, por ejemplo, este fantástico taller de participación que es la Capital Europea de la Cultura es realmente relacionado a la innovación extrema, como en esos casos, o tiene otros objetivos. En ese caso particular, el hecho que el enfoque de Siena fue realmente sobre la innovación radical en el tema de la participación fue más un problema que una solución. Entonces es muy problemático en ese momento. Wikipedia, Rincón del Vago.
Bueno, antes hemos hablado de infosicación. Hay otro término que es infopolución. Seguro que Gerardo conoce perfectamente otros conceptos aplicados a la ciudad, porque la ciudad, como la comunicación, tiene sus calles, tiene sus plazas, tiene sus vándalos, tiene sus ladrones, tiene sus depredadores. Él seguro que ha escuchado y que ha trabajado perfectamente el concepto de contaminación lumínica, contaminación ruidosa. También podemos hablar de una contaminación mediática, que existe. Lo que ocurre es que esa nunca va a desaparecer. Donde hay tráfico, hay siempre gente que se salta la norma o que... El problema no está en los contenidos. La clave no son los contenidos. Los contenidos van a seguir creciendo y creciendo. La clave son los ciudadanos, los usuarios de la comunicación. En la medida que los usuarios estén cualificados, pasa igual que en la televisión. ¿Por qué tenemos los productos que tenemos en la televisión? Porque hay espectadores que lo ven. Vosotros, ¿cuántas veces hemos tenido la experiencia de un programa que no llega al SARE correspondiente y desaparece? Eso ocurre. Y ocurre porque ese tipo de programas que tenemos son porque siempre hay ciudadanos que están dispuestos a consumirlo. Entonces, yo creo que el problema está no en los contenidos, sino en los usuarios. Porque, efectivamente, en el campo de la comunicación, como pasa también en el campo de la ciudad o de la cultura, hay analfabetos. Cuesta trabajo decir esa palabra que es tan fuerte. Y es verdad que no es dicotómica. Nunca se es alfabetizado o analfabeto. Hay un gradiente, una escala muy amplia, con muchas cortapisas y con muchas curvas. Pero, en todo caso, yo creo que en nuestra sociedad, en la sociedad universal hoy día, hay un gran déficit de formación en competencia audiovisual, en competencia mediática, en competencia digital. Y eso genera que haya subproductos. Yo tuve una experiencia con mis profesores de mi universidad. Recuerdo que di un curso de tecnología en mi universidad y pregunté a los profesores cuántos conocían el Rincón del Vago. Estoy hablando de hace 10, 12 años. Había un 50% de profesores que no lo conocían. Desde el momento que le demostré que estaban siendo engañados todos los días por sus alumnos, inmediatamente se pusieron al día. Porque, efectivamente, ¿por qué existe el Rincón del Vago? Porque hay profesores que son vagos y no lo analizan y se vacunan ante ese recurso. De todas formas, el concepto de copia, también lo decía Luigi al principio, y de piratería, hoy día está en cuestión. Hoy día es un concepto que culturalmente estamos revisando permanentemente. Lo sabéis, no solamente en este país, la propia Unión Europea y todos los países del mundo se están replanteando el concepto tradicional de copia y de piratería, porque el mundo digital ha transformado muchas cosas. Efectivamente, es que sigue existiendo unos derechos de autoría, pero no en el modelo tradicional del libro de texto. Entonces, en todo caso, yo creo que nunca podremos luchar contra los contenidos, por mucho que los estados luchen para que un servidor exista, ya habrá algún sitio del universo donde se pueda alojar, aunque sean las islas más perdidas en el Pacífico, y hoy día la red es universal y se mueve en clave universal. Es decir, estamos todavía con legislaciones nacionales luchando con algo que es global y que se puede combatir. Combatir es un término bélico que no me gusta nada, pero que no se puede combatir con recursos. Es igual que ir a luchar con un ejército con palos, ¿no? Realmente vamos a tener pocas posibilidades de éxito. Yo creo que la clave está en ser consciente de que las tecnologías hoy día son un eje transversal de nuestra forma de vivir, de nuestros estilos de vida, y que desde el ámbito cultural es donde más podemos hacer, claro, cuando digo ámbito cultural también me estoy refiriendo al ámbito político, en ese sentido noble que tú has comentado, porque parece que esa palabra está demoniada hoy, ¿no? Pero que efectivamente yo creo que desde los espacios ciudadanos, desde la calle, hay que recuperar ese sentido educativo de la ciudadanía para tener una ciudadanía responsable y consciente, que es lo que necesitamos para que sea participativa. Ben, hai ali unha palabra ao fondo pedida. Bueno, a verdade que me siento un pouco decepcionado en parte coa charla, en parte, quero dicir, porque continuamente sinto isto dende hai varios anos, non? De que se fala de Twitter, Facebook, as novas tecnoloxías. E personalmente non sei se son precisamente un nativo digital, creo que non son precisamente nativo, pero sí que considero que normalmente se dá unha importancia e se entende estas redes dun xeito que eu considero que é erróneo porque se sobredimensiona dun xeito que, bueno, se sobredimensiona, punto. Non quero falar sobre a participación e demais,
porque, bueno, creo que sobre todo na última intervención, coa última pregunta, sí que quedou máis ou menos respondido o que, bueno, que eu quería dicir, pero sí quería facer unha reflexión un pouco breve sobre as redes, non? Creo que hai un mes, máis ou menos, se publicou un libro de Eric Schmidt, o ex-CEO de Google, onde el mesmo dicía que Google iba a morrer dentro de moi poucos anos. E falamos de Google, que non é unha rede minúscula. É evidente que isto pasará, obviamente, non? Non serán uns anos ou serán máis. Obviamente, Google morrerá, Facebook morrerá, Twitter morrerá, e todos estes lugares morrerán. Entón, isto por unha banda. Se sempre, por exemplo, os museos, agora mesmo, e falando tamén disto en relación coa cultura, os museos parece que nos últimos anos quixeron actualizarse creando unha conta de Facebook ou buscando que todo o mundo tuiteara cousas en relación con eles. Hai un ano aquí, por exemplo, dá unha conferencia o director de contidos do Museo Thyssen e, en parte, alababa o seu propio museo porque foi, non sei se o primeiro de España que tiña Twitter. Vale, a mí personalmente me dá absolutamente igual. E creo que en Twitter, por exemplo, antes Gerardo Estevez falaba da memoria. En Twitter non vai haber memoria, porque en Twitter vai desaparecer. Todo o que agora mesmo está en Twitter non vai estar dentro de uns anos, non vai haber memoria. E toda esa memoria non vai quedar en ninguna parte, nin na cidade, nin en internet. Por tanto, por que darlle máis sentido a estas redes? Creo que deste xeito estamos esquecendo realmente a importancia que sí que está nas rúas, senón en internet. Ou seja, eu creo que precisamente nun dos últimos vídeos se falaba de que había que educar para non estar, non sei como era exactamente a palabra que dicían, ¿no? Pero para non estar sometidos á vontade de outros. Twitter e Facebook, e, bueno, todas estas redes que se coñecemos, non son precisamente un lugar público. Teñen donos, teñen intereses. Entón, cada vez que formamos parte delas, estamos privilexiando uns intereses que están manipulados continuamente. Os resultados de Google non son xustos, están completamente editados por eles. Están interesados, teñen uns intereses. O mesmo que Facebook, que continuamente se renova para devolvernos publicidade. Entón, onde está realmente ese espazo público? Onde está realmente esa participación? A participación son a que eles queren. O que eu personalmente creo que entón a participación non pode estar sin internet, dende logo, sin as novas tecnoloxías, pero non nestas redes. E creo que precisamente o que debe facer a cultura e as novas cidades e as administracións públicas é precisamente crear un espazo onde sí sexa posible participar, pero un espazo que sexa realmente de todos. E xa non falo somente de open source, por exemplo, ou de código aberto, onde sí quizás podería existir unha posibilidade de colaboración real e non interesada. Pero realmente creo que continuamente, como se está a facer, e están facendo todos os medios e todas as entidades culturais, rendirse continuamente a todos estes servizos, me parece que non solamente rendirse a un servizo de privilexios, sino que é rendirse precisamente é morrer, é querer morrer, porque eles van morrer. E con eles morrerán toda esa memoria, toda a súa historia. Entón me parece absolutamente equivocado por todos os sentidos. Moitas gracias. Bueno, yo creo que todos vamos a morir, ¿eh? Todos. También Google. Yo estoy de acuerdo básicamente con todo lo que tú has dicho. Es decir, creo que justamente cuando hablamos de competencia mediática, hablamos de empoderamiento de la ciudadanía, es adoptar actitudes críticas ante estas redes y ante su consumo, es decir, tomar distancia de todo lo que supone el mundo tecnológico y apropiarnos de una forma creativa de las vertientes positivas que tenga, pero también desterrando aquellos elementos negativos que también tienen. Entonces, yo creo que efectivamente una de las actividades que nosotros hacemos primero es que la gente tome conciencia de que efectivamente estas redes son engranajes comerciales, mundiales, es decir, los beneficios de Google a nivel mundial son impresionantes, ¿eh? Y de Twitter, de Facebook, de todos estos grandes engranajes mundiales como anteriormente era Microsoft o IBM en su momento, es decir, son grandes entes multinacionales que juegan en bolsa y que tienen grandes capitales detrás, ¿no? Entonces, yo creo que justamente lo que tú dices está muy bien. Es decir, creo que hace falta gente que tenga actitudes críticas porque justamente eso es el empoderamiento mediático que nosotros reivindicamos y lo reivindicamos desde espacios culturales. Por eso es tan importante lo que decía Gerardo de construir ciudades que piensen en clave cultural, no en clave urbanística. Y si eso se hubiera hecho en toda España o en toda Europa, posiblemente tendríamos ciudades mucho más amigables que las que tenemos hoy día. O sea, hay grandes disparates hechos en este país en los 2 últimos decenios, justamente porque se han mirado con otras claves distintas. Yo creo que la ciudad es el contrapunto
el complemento perfecto para el mundo tecnológico, porque es el que nos da el anclaje físico. Y necesitamos la ciudad como espacio de convivencia, como espacio de aprendizaje. Mucho más allá del ámbito local, que siempre es restringido, que siempre tiene unas condicionadas de padres formados pero que no tienen tiempo, padres no formados que tienen mucho tiempo. Entonces, hoy día la ciudad se tiene que convertir en una comunidad de aprendizaje. Y para eso es fundamental todo lo que supone la gestión cultural. O sea, yo creo que es un espacio que tiene que crecer y que lo necesitamos para que esa cultura 3.0 y esa ciudad amigable acompasen el mundo mediatizado que vivimos hoy. Quería decir que non se decepcionaran. Que non te decepciones porque, por lo que entendín, porque aquí acústicamente chegoume parte do que ti decías, sí. A conformidade, como ti dís. Non sei se nos explicamos mal, pero a conformidade, como ti dís. A conformidade no sentido de que ademais da calle, está cada un de nós. Eu, é moi importante, o eu. O eu que pasea tranquilamente sin que me estén advertindo que pola dereita teño unha mamo e pola esquerda unha capítulo do século XII. Que me deixen tranquilo. Por tanto, selección. Eu quero construir a miña cultura. Recurro cando teño ignorancia. Pero non que me estén constantemente aturdindo, que ao final, que é o que pasa? Que eu son incapaz, despois de ver unha cidade, unha calle, un monumento, de decir algo que non sea memorístico. Cal é a túa impresión? Que pensas estéticamente do que acabas de ver? O que che acaban de comentar, pero ti que dis? Ti que dis? Igual ao outro. Por tanto, necesitamos certa paz, certa tranquilidade para andar por esas calles percibindo o que está pasando. Por tanto, seleccionémolas. Son útiles, pero seleccionémolas. Seleccionémolas en función do que nos queiramos facer. Cando vou a Venecia ou vou a Siena, por certo que hai unha anécdota moi interesante entre García Márquez, a mellor dixo o mismo. Cando veo a Santiago, dixo que a nosa plaza tiña unha dúda que a de Siena, que era máis bella de Santiago. Digo xo para que o transmita, porque claro, estos escritores sempre van dicindo acabo de llegar e creo que esta plaza é máis bonita do mundo, la pupila me tiembla. Bueno, viña de Siena e dixo que quedaba con la plaza Labradoiro, que era pecha al campo, ¿no? Te lo digo porque recuerdo ese artículo en El País de cuando yo estuve con él, mi pupila me dice que es mucho más, no sé qué. Bueno, pero dicho eso, es decir, que cuando entro nunha plaza, que o que sintes? Cal é o placer estético e ético? Que ti que sintes? Que non cho conten. Dimo ti, ten capacidade ti de relatar. Ese son eu, e ese eres ti. Por lo tanto, as máquinas son auxiliares. Cando eu estou perdido, auxíliame. Pero non me digas o que teño que facer, porque senón o que fago é ver. E sabes o que non fago? Non miro. O que fago é oír e o que evito é escoitar. Ao final son un cromo repetitivo. Por tanto, non te decepciones porque creo que estamos de acordo. Ben, alguna intervención máis? Pois chegamos ao final da sesión de hoxe. En nome do Consello da Cultura Galega e dos organizadores deste programa de 3 sesións, agradezo aos asistentes a súa presencia hoxe aquí e, como non, agradezolle aos 3 membros que o acompañan na mesa non somente o rigor das súas intervencións e os resultados que estiveron con tempo, senón que coas súas suxestións ilumináronos sobre os difíciles retos que temos por diante neste momento de cambio en que aínda non nos soltamos do 2.0, pero xa estamos case abandonando o 3.0, pero, sobre todo, que cubrisen as altísimas expectativas que nós tiñamos postos nas súas intervencións de hoxe. Gracias aos 3. Muy bien.